viene el cuarto nivel, que es donde nosotros creamos el conflicto entre las cosas. Nosotros creemos que estas cosas deben tener una oposición. Y en ese conflicto nosotros nos volvemos celosos. Eso es lo que nosotros le damos como resultado a eso. Creamos el celo como la cuarta característica que nos hace que nosotros vivamos en un mundo de oposición y de conflicto. Cuando ya nosotros aprendemos a vivir en ese mundo de conflictos, viene la quinta cualidad, donde nosotros nos empezamos a creer que somos más que los demás. Creamos el culto de la personalidad y el enaltecimiento del yo. A eso se le conoce con el nombre de orgullo. Y ese es el quinto aspecto. ¿Qué es lo que originan estos 5 aspectos? Pues lo que originan son 5 grandes defectos. El defecto del apego, el defecto de la aversión, el defecto de la ignorancia, el defecto del celo y por último el defecto del orgullo. Estos 5 defectos, como resultado de la interacción entre sujeto y objeto en el mundo, constituyen lo que nosotros le conocemos con el nombre de kleshas o oscuridades mentales o oscuridades emocionales. También la palabra klesha quiere decir error. ¿Qué quiere decir error? Porque quiere decir que estamos hablando de aspectos que son totalmente negativos, que llegan a constituir lo que fundamentalmente el maestro Samael le conoce como ego. Nosotros cuando tratamos de representar el ego, lo representamos no como una forma de un toro, sino que lo representamos como la forma de un perro. Ya en el México azteca ya se veían aquellos palmos donde se había reflejado la figura del perro bajo la forma del Solot Lucifer, náhuatl. Se cuenta dentro de la historia del doctor Fausto que en las noches en que el doctor practicaba magia, dice que le hablaba a su perro, cuenta el maestro Samael, al oído, y que este perro inmediatamente se iba al centro de la sala y que de pronto se levantaba como con los ojos color de llama. Y el animal, sin que el doctor Fausto le dijese una palabra, se le acercaba a él. Y tanto era la conexión que tenía que cada vez que le sobaba el pelaje al animal, entonces se iba transformando en colores diferentes el pelaje, pasando de un blanco al amarillo y del amarillo al rojo. Esto es lo que se cuenta dentro de las grandes tradiciones y que es bien importante que nosotros entendamos cómo la naturaleza del ego bajo la forma de un animal toma una gran participación en la vida del hombre. Él es el que produce todos los cambios psicológicos en nuestra vida. Y eso es lo que trata de representar aquí el simbolismo. El perro se llamaba prestigiar dentro de las grandes tradiciones del Fausto. El perro ha tenido 2 grandes interpretaciones esotéricas. Una es que representa al ego, pero la otra es que también el perro, en la medida en que va subiendo la cuesta y lleva cargando la suástica en su espalda, su pelaje va cambiando de un color amarillo, amarillo intenso, y se vuelve a veces color oro. Y entonces el perro color dorado representa el perro de la iniciación. Representa el perro solar, el que ha cambiado totalmente todo lo que es negativo, todo lo que constituyen los defectos psicológicos. El maestro Samael nos habla también acerca de ese perro y nos dice que en el Aura Mazda
tenía ese perro y que prácticamente aquel perro amarillo lo que hacía era llamar a todas las almas que estaban en la oscuridad para conducirlas a la luz del sol. Es decir, ese es el propósito que se persigue aquí en la Gnosis cuando estamos hablando de los defectos psicológicos. Hacer la transformación radical de pasar de ese nivel de oscurantismo a un nivel de luz. Convertir la plata en oro. Por eso, en la alquimia, en los textos antiquísimos, también se oye hablar de que el perro a veces es devorado por un lobo. El lobo representa el antimonio, un ácido que prácticamente cuando le cae al perro, que es el oro, lo vuelve brillante. Y ese brillo representa prácticamente la iluminación particular en cada hombre. Por eso el perro es devorado por el lobo en los tratados alquímicos. Eso es lo que nosotros encontramos dentro de los grandes textos. Y el lobo tenía una característica, que el lobo viene de la estrella de Sirio, es decir, de Osirión, Osiris, que es un concepto puramente solar. Y dentro de los mitos, cuando éste abre la boca, se traga las estrellas completamente y muere. Por eso, a eso de tragarse las estrellas, se refiere el mito a la transformación de la materia en el espíritu. Eso es lo que significa cuando el lobo prácticamente se traga las estrellas, porque llega a habitar a un palacio celeste, y también al lobo se le conoce como el guardián celeste. Cuando nosotros hemos llegado a la alta iniciación, cuando hemos destruido totalmente nuestros defectos, tenemos un espacio en las esferas celestes. Si nosotros meditamos profundamente en la Cábala, vamos a encontrar que prácticamente el lobo está representado por las esferas de Nexá y el perro está representado por la esfera de Tiferet. Pero resulta que entre Nexá y Tiferet hay un sendero que conecta estas dos grandes esferas, y a ese sendero se le conoce dentro de la Cábala con el nombre de inteligencia corpórea, así se le llama. ¿Por qué se llama inteligencia corpórea? Porque resulta que cuando el lobo de las ciencias y las artes, cuando el lobo del amor sacro, que emana de Nexá, absorbe totalmente al sol, entonces se alcanza lo que nosotros le conocemos como la iluminación, y aquella parte que de nosotros es corporal es en la cual se viene a manifestar el Espíritu Divino, y por eso se le llama a ese sendero inteligencia corpórea. Ese es el título que se le confiere, y está influenciado por una letra que se pronuncia Ko'of, que es la letra que está relacionado íntimamente con la médula oblongata, que es prácticamente el centro primordial donde se tiene que hacer llegar las energías sexuales cuando nosotros estamos trabajando profundamente en la transformación radical. Esto es el simbolismo prácticamente del perro y del lobo dentro de lo que es la alquimia, y también dentro de lo que encierran los grandes misterios de la Cábala. Son tantos los conocimientos trascendentales que ustedes van a encontrar en diferentes culturas que ayudan a entender de una manera más excelente lo que es este conocimiento. En el capítulo 4
del libro del misterio del áureo florecer, el maestro Samael hace énfasis diciendo acerca de lo que es la muerte mística. Es ostensible, dice, y palmario, que de los dos troncos de la ley, de los cuales hubiese escrito Moisés, estén contenidos en una forma sintética lo que es la runa de la doble lanza. Cuando nosotros hablamos de esto que el maestro dice, tenemos que entender que los mandamientos que encierran la fase fundamental para poder realizar una transformación psicológica en nosotros está basado en los primeros 5 mandamientos de la primera tabla, que conectan con la relación de los deberes que tiene que cumplir la conciencia individual con la conciencia divina. Y después viene la segunda tabla, que es la que conecta a los deberes que tiene que hacer la conciencia individual como tal. Y lógicamente que cuando el maestro habla de que simboliza la runa de doble lanza, él todavía dice de los cuales se han escrito diferentes tratados. ¿Qué quiere decir esto? Si cuando nosotros vimos de que el lobo devorándose al perro es como cuando Nexá conecta con Tiferet, cuando el amor sacro alcanza la autorrealización formando el sol interior en el hombre, vemos que Tiferet está formado por esas 2 lanzas, 2 puntas de lanza, pero no más que aquí se encuentran entrelazadas como una estrella de David. Hablar de la doble lanza es hablar del doble nacimiento, es hablar del nacimiento a través del agua y del fuego. Es hablar del nacimiento físico y del nacimiento espiritual. Ya dentro de los druidas también se volvía a hablar acerca de este misterio de la lanza, no más que ahí se veía ilustrado al dios Teut, al dios Tautanes, que era el dios de la guerra. Y este dios tenía sus fauces abiertas y de él emanaban cadenas de oro y cadenas de plata, representando aquellos 2 pares opuestos fundamentales que venían a simbolizar también el misterio de la doble lanza. Y en este caso, no solo eso, sino que cuando desembocan en la boca de aquel dios, llegan a representar la encarnación del segundo logos, que resulta del trabajo de una guerra que nosotros debemos de mantener directamente con nuestros defectos psicológicos, que es la guerra que no es de carne, que no es de sangre, sino que es una guerra de buscar una transformación interna, bien exigida. Y todavía el maestro Samael en ese capítulo 4 dice, y hay otros 2 mandamientos, dice, de los cuales están relacionados a la muerte mística. Uno es, haz tu deber, que está relacionado al conocimiento esotérico que ustedes tienen que poner en práctica, y el otro es, haz que tu luz brille, que está íntimamente vinculado a la muerte mística. Dentro de la Cábala, estos 2 últimos mandamientos estaban escondidos dentro de la arca de la alianza bajo el nombre de Urim y Tumim. Porque la palabra Urim y Tumim quiere decir, una quiere decir luz y la otra quiere decir perfección. Y estos 2 mandamientos son los que precisamente el maestro Samael los pone a boca de jarro en una forma bien facilitada para que uno los entienda y los digiera. El problema de esto es que cuando nosotros empezamos a leer estas obras, estos aspectos nosotros los pasamos nada más a la ligera, no los estudiamos completamente. Pero cuando descubrimos que el Urim y el Tumim encierran los 2 grandes mandamientos ocultos de lo que el maestro Samael habla, entonces estamos en calidad de entender que aquellos 2 grandes misterios que hasta la vez los mismos judíos no se atreven a desentrañar, encierran la línea del trabajo para la aniquilación de los defectos. ¿Cómo
queda sintetizado el gran misterio de la muerte mística. La clave fundamental es